Vamos a ocuparnos ahora de hablar de la reforma laboral que seguramente estará incluida dentro de la ley bases que llega al Congreso para ser debatido. Desde el equipo de La Libertad Avanza planean reducir aportes que realizan las empresas para la jubilación. Hay un montón de cosas que queremos hablar con especialistas, por supuesto, y poder entenderlas mejor. Y es por eso que tenemos vía Meet a Ernesto Sanguinetti, que es abogado del estudio PASBA, que se especializa en estos temas, por supuesto, y podemos tratar de entender mejor esta reforma planteada por el gobierno y que ha escuchado a otros sectores también. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Nimsi y Antonio lo saludan. Buen día, Antonio. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, a grandes rasgos, ¿cómo ve usted lo que plantea o lo que se plantea para una reforma laboral que muchos dicen muy necesaria en la Argentina? Sí, no hay discusión y esto hay que ponerlo claro, ¿no? Digamos, ya te diría en los últimos 5 años de distintos sectores se venía proclamando la necesidad de una modificación de muchas normativas laborales sin usar la palabra reforma, que bien sabemos que parecía un tabú, por lo menos sí, hasta el decreto, ¿no? Digamos, en alguna otra oportunidad que me tocó opinar, sí digo que este decreto que impulsó el señor presidente tuvo la gran virtud de disparar un tema que es de un debate social necesario. Sí, con una complejidad, porque las reformas laborales, por lo menos en la extensión que se está intentando, que toca varias columnas normativas del mundo laboral, todos los que estamos en el mundo del derecho pregonamos la necesidad de una institucionalidad y un debate amplio para que esa reforma sea efectiva y útil y no sea un fracaso que nos genere mayor decepción o escepticismo del que tenemos hoy, ¿no? Uh-huh. Ahora, Ernesto, esta reforma, ¿ustedes la ven apta para todos los sectores laborales o piensan que puede llegar a implementarse primero en la parte pública estatal y después pasar a la parte privada? Bueno, el derecho laboral tiene una división muy grande en el mundo público y el privado, que la verdad que en muchos casos de cara a la persona, acá no hay que olvidar que el derecho tiene que poner en foco a la persona. La persona puede ser el empleador y el trabajador, ¿no? Pero en el caso de los públicos, en muchos casos, porque el Estado es el principal empleador en negro de Argentina, uh-huh, esto hay que decirlo, es el principal, digamos, por lo menos en negro como irregular, ¿no? De contratistas, monotributistas. Sí, sí. En muchos casos los trabajadores sufren una discriminación evidente frente al mundo privado, con mucho menos derechos de los que tiene el mundo privado cuando no se dan las características con las que igual fue empezado el empleado público, que es la estabilidad, por lo menos como principio general. Ahí hay un gran incumplimiento de los funcionarios de turno, ¿no? Porque el empleado público tiene que ser contratado por regla de carácter permanente y como excepción de carácter transitorio, pero nunca de manera irregular, que es lo que ha pasado en nuestra Argentina de todos los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es posible que en el ámbito público sea más fácil, porque hay menos intereses sectoriales y es mucho más concentrada las facultades de reforma que pueda tener en el ámbito privado, si esto es posible. Bien, ¿y qué diferencias importantes se encuentra de la ley actual a la que se plantea? Bueno, lo que tenemos como novedad que se plantea, porque hay un debate en los medios, pero poco contenido, ¿no? Sí. Sí. Habrá que ver qué es lo que sale finalmente, pero es el famoso DNU de diciembre, la ley ómnibus fracasada, ¿no? El primer proyecto de ley ómnibus que tenía muy poco en materia laboral, hay que decirlo. Luego el debate actual, que es la base del DNU, si quieren lo comentamos muy por arriba, y ahora el proyecto que por lo menos su autoría se le indilga al diputado de Loredo, y que viene de la mano del radicalismo, por lo menos la opinión de medios públicos, que no tiene grandes cambios al que el DNU plantea, con un poco de maquillaje. La reforma laboral, por lo menos en su vocación planteada, tiene como 3 ejes, ¿no? Un eje que hace al mundo individual del trabajo, esto es al vínculo del trabajador con la empresa, que es donde más, creo pongo entre comillas, quizás mal informado, digamos, no hay una renuncia de derechos laborales, por lo menos de forma genérica. Sí es cierto que hay algunos artículos de reforma que implican una renuncia o una modificación de derechos laborales anteriores, pero en general lo que buscó
es simplificar o dar la agilidad al vínculo entre el trabajador y el empresario, y acá acordémonos que por empresario no hay que entender a las megas corporaciones, ¿no? El 70% de mano de obra, 75% está en pymes, ¿no? En Argentina. Sí. Esto hay que tenerlo presente, ¿no? En segundo lugar, sí hay algo que creo que hay consenso, que es la supresión de todo el sistema de multas en torno a lo que se llama empleo irregular, que no es solamente el empleo en negro, sino también distintas formas de empleo irregular que disparaban costes indemnizatorios extras, en muchos casos graves, de mucha gravedad, y que la estadística por lo menos demuestra que no ha funcionado en Argentina porque no ha crecido el empleo privado y ha crecido sobremanera el empleo privado clandestino, con lo cual ahí hay una... ya Facundo Moyano en su momento, creo que hace 4 o 5 años, proclamaba por algo en esta misma línea, no es algo nuevo. Sí. Y el tercer punto, que es el más sensible, que es el universo del derecho, lo que nosotros llamamos derecho colectivo o derecho sindical, que es el vínculo de las asociaciones de trabajadores y también de empleadores en relación al Estado y al vínculo de trabajo y a los vínculos de trabajo, donde ahí hay una disputa que sigue actualmente arriba de la mesa, que es la supresión de lo que se llaman contribuciones solidarias, para ponerlo entre tantas otras reformas, ¿no? Pero la que más dolor genera, por eso lo señalo, es la vocación que hay en todos los proyectos vigentes de suprimir estas contribuciones que eran las que eran compulsivas para los trabajadores pese a no estar afiliados al sindicato. Y esto es la verdad que es cierto que es un desfinanciamiento abrupto de los sindicatos, y ahí es donde han levantado, creo que ya hace algunos días, inclusive frente al proyecto de Loredo, también han manifestado lo mismo los sindicatos, con lo cual, y todo lo que es la regulación del derecho de huelga, de paro, y bueno, todo lo que habrán visto. Estos son los 3 ejes de la reforma, y dentro de cada eje con diversas medidas. Ajá. Ahora, por ejemplo, esto que tenemos en el imaginario y que por ahí es más de redes sociales que del derecho en sí, que tiene que ver con la reducción de horas, la reducción de días, el tema de las vacaciones, ¿está dentro de la ley? No hay ninguna, salvo en cuanto a la jornada laboral, que ahora lo toco, después no hay ninguna disposición de reducción de horas o de aumento de horas o lo que fuera. No se toca ninguno de los institutos de licencias vacacionales ordinarias. Es más, se introduce para la mujer en situación de maternidad una normativa que para mí es muy bienvenida, que es la estabilidad absoluta en el empleo. Recordemos que hoy la ley permite despedir a la mujer embarazada con una indemnización extra de 1 año de sueldo. Sí. Ahora se prohíbe, con lo cual te diría que en ese aspecto hay para mí una mejora. Esto es una opinión personal. Sí es cierto que se delega en la negociación colectiva, le hace sindicatos y organizaciones de empleadores o empleadores la posibilidad de generar modelos de jornada laboral dinámicos y un poco más adecuados a las necesidades productivas de la actividad. Esto hoy pasa en Argentina porque cuando hay crisis, cuando hay situaciones de acomodo, es habitual que pase. Lo que se hace es darle un marco legal porque la ley de jornada que viene de muchísimos años, ni siquiera de hace 30, viene de muchos años, tiene quizás algunas deficiencias que requieran alguna mejora, y hay sectores que en la década del 90 han avanzado en esa línea, el autopartista, por ejemplo, con buenas experiencias. Pero no significa que haya un cambio, ¿no? Porque está justamente la entidad sindical como garante de esa negociación para readecuar las jornadas a las necesidades productivas. No hay un cambio en esos aspectos que tenga que asustar a la gente. Bien, para los oyentes que nos están escuchando, estamos hablando con el doctor Ernesto Sanguinetti, que es abogado del estudio PASBA, sobre el tema PASBA, sí, sobre el tema de la reforma laboral. En cuanto a hay sí modificaciones en cuanto al periodo de prueba y el cambio en las indemnizaciones. ¿Cuáles son esos cambios? El DNU venía con un periodo de prueba de 9 meses de expectativa, el diputado de Loredo vino con un periodo de prueba de 6 meses de expectativa. Argentina ha tenido periodos de prueba de diversas extensiones a lo largo del tiempo, de 12 meses, de 6, actualmente de 3. Es un tema más de política laboral. Sí es cierto cuando uno habla sobre todo con el empresario, el pequeño y mediano empresario, pero también con el grande, que el periodo de 3 meses parece corto, esto es real. Sí. Creo que por ahí evaluar un periodo de prueba un poco mayor no está mal. Obviamente que se sanciona el uso abusivo, todo esto sigue y continúa. Yo, no creo que el periodo de prueba sea una forma de generar empleo. Lo que creo es una forma de ser más amigable para la contratación, ¿no? Sí. Es para que nos animemos un poco más.
pero bueno, no creo que sea algo trascendente porque Argentina ha tenido esta discusión de política laboral a lo largo del tiempo y ha sido, digamos, revisada cuando se vio que fracasó o se cambia, depende del contexto. En cuanto a las indemnizaciones, tiene, te diría, un pequeño cambio que es quizás un poco más grave para los salarios que están de la media para arriba, no tanto para el salario común, que es el promedio de todo lo que son remuneraciones variables en la base de cálculo, cuando hoy hay un criterio, por lo menos doctrinario y mayoritario, en la entre comillas, Justicia Nacional del Trabajo, sobre todo, pero que se respeta a nivel nacional, que establece que se toma la remuneración más alta del último año y no el promedio por 6 meses. Esto, para decir algo, un trabajador que tenga comisiones, variables, bueno, otro tipo de remuneraciones más allá de un salario fijo, bueno, podría tener una afectación en su coste indemnizatorio a los criterios actuales. Entonces el universo quizás será, por animar un porcentaje, un 20% de trabajadores con mucha furia puede ver afectados sus costes indemnizatorios conforme al criterio actual. Claro, esto perdón, doctor. Bien, no es que es nuevo. Perdón, doctor, esto se entendería como que a veces se cobran comisiones y después, si se va a juicio, se interpretan como parte del sueldo y en este caso no se interpretarían como parte del sueldo. No, sí, se toma como parte del sueldo. La diferencia es que en vez de tomar el mes más alto de esa retribución variable del último año, lo van a promediar por 6 meses. Ah, bien. Acá bien. hago una lectura, digamos, que también hay que tenerlo en cuenta. Es todo muy válido lo de los 6 meses o en el año, pero hay que entender que en situaciones inflacionarias, con los índices que por lo menos venimos teniendo hasta la época, por más que festejemos índices que bajan, siguen siendo en un mes el triple que la región anual, para tener en cuenta la envergadura. Es muy difícil hablar de promedios para el trabajador porque es una licuación absoluta de la base de cálculo. Claro. Si fueran una moneda estable o una economía estable, podríamos, creo, esto es una opinión personal, discutir situaciones de promedios para morigerar los efectos de los costos, también incentivar a pagar retribuciones variables y que esto no te incremente tu costo de salida y que la gente pueda cobrar más. Pero la verdad que hoy tomar promedios con inflaciones que en diciembre estuvieron cerca del 30%, la verdad que un poco a mí en lo personal me hace ruido. Creo que no se puede olvidar que estamos en un país inflacionario, hay que tenerlo presente. Sí, aparte de que las indemnizaciones se estaban calculando con el valor del interés UVA y realmente escalonaban bastante alto a diferencia de otros cálculos de intereses, ¿no? Bueno, ahí cambia mucho, ¿no?, la jurisdicción, no es lo mismo Mendoza que Córdoba, que Santa Fe y que Buenos Aires. Ah, bien. La verdad que la forma de calcular los intereses en una justicia laboral que sí creo que todo el país sufre por igual, que cada vez tiene más demoras de resolver algo que debería ser rápido, ¿no?, que es una contienda entre el trabajador y el empleador, y con todo el derecho que ambas partes quieran tener una sentencia judicial, ¿no? Esa demora en un contexto inflacionario desvirtúa para las dos partes, o por momentos a favor o por momentos en contra. Sí, los proyectos de ley tratan de poner un criterio máximo en las actualizaciones de los créditos, que básicamente toma de base el IPC. Creo que esto es bienvenido, porque hoy el IPC por lo menos es un índice de actualización de uso general y común en el mundo de los negocios, y en general vemos el IPC más un 3% de tasa pura, le llama, es un criterio financiero anual. Es máximo, no es mínimo, con lo cual digamos, criterios dispares que van a tener las jurisdicciones seguramente sigan estando, pero bueno, podrán tender a unificarse bajo ese concepto. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo esta charla y bueno, quedaremos a la expectativa de qué sucede en el Congreso y qué sale, ¿no?, de todas las ideas que hay. Lo que hay que esperar es por lo menos un proyecto. Déjame decir una cosita nomás, que los diputados se tomen el trabajo de escribir y que el texto sea adecuado. La verdad que en los que estudiamos tienen deficiencia de texto que luego se traducen en mayores, digamos, dudas o inseguridad jurídica para las partes, ¿no? Sí, una comita, un puntito. Que lo escriban lo mejor posible para evitar más conflictos. Sí. Bien, doctor, le agradecemos mucho el contacto, muy amable. Muy bien, hasta luego. Adiós, hasta luego. Estábamos hablando con el doctor Ernesto Sánchez.